clínico, que ya lo tengo. La persona que presentaba el caso clínico está terminando de trabajar, así que me lo dio grabado, cosa de ir presentándolo y después se une en la discusión cuando termine de trabajar. Así que, a ver, compartir. Alat, enero, Y mientras se van sumando, vamos compartiendo. Minimizo acá. Bueno, les voy contando a los que están un poquito de qué es lo que tenemos para el Congreso. Bueno, es el 16 Congreso del 10 al 13 de agosto en Punta Cana, y tenemos un caso clínico para discutir. El primer día es el día de precongreso. Separamos al precongreso en dos, en parte 1, que habla de latente, de la infección de la tuberculosis, y va a abrir este curso precongreso Migliori, que Gibi ya habló que lo va a hacer. Vamos a hablar de biomarcadores con Patricio Escalante, opciones en el tratamiento de la infección con Rendón. Vamos a dar opciones de este tratamiento en adultos y en niños, así que Rendón va a hablar de la parte del adulto, Isabel va a hablar de la parte de niños, niñas y adolescentes. Selene Mangas va a presentar de infección en poblaciones vulnerables, ¿sí? Después tenemos una segunda parte, después del receso, y vamos a hablar de los nuevos tratamientos, ¿sí? Porque primera parte hablaremos de latente, segundo de nuevos tratamientos. Con respecto a los tratamientos acortados en adultos, me faltan confirmar. Yo lo había propuesto a mi directora, Domingo Palmero, pero no tiene invitación, entonces al no tener invitación no quiere ir. Ahí estoy viendo cómo podemos hacer, claro, porque bueno, me gustaría que él lo presente. Después voy a presentar el acortado yo en niños. Lo nuevo en tuberculosis con la doctora Anita Putruel, que se ofreció desde el primer instante para darla. Y el cierre, ¿sí? El cierre de este curso precongreso va también de parte de Migliori, porque está por presentar un trabajo en el Blue Journal de la eliminación de la tuberculosis en el mundo y los principales objetivos. Así que va a presentar esto como cierre final de este curso. Bueno, esperemos que salga todo bien. Todavía tengo opción de poner una charla más, pero bueno, tiene que ser charla con respecto a latente o a tratamiento. Y bueno, estuvo bastante dificultoso. Espero encontrar a alguien que quiera hablar de nuevos tratamientos en adultos, porque por ahí nosotros los que ya presentamos en esta parte, el mismo día presentar dos va a ser medio complicado, pero bueno. Así que alguno vaya pensando si tiene ganas. Después del precongreso tenemos el acto de apertura. El viernes 11 tenemos un primer simposio, ¿sí? Que me pareció piola hablar de enfermedad pulmonar post-tuberculosis, porque es lo que se viene, tenemos muchísimos casos. Entonces, quería que alguien me hable de las características generales de lesiones post-tuberculosas, así que ahí están con una falta de confirmación, pero bueno, veremos qué pasa. Alteraciones de la función pulmonar con una evaluación en el Perú con Félix, que Félix presentó un trabajo hace poquito en una revista que está muy bueno, y le hicieron función pulmonar a todos los pacientes con secuelas pulmonares, así que bueno, va a presentar eso. Después vamos a presentar un trabajo nuestro con la doctora Ileana Palma, y cómo hacemos rehabilitación pulmonar en un paciente post-tuberculosis. No sé qué les parece. Bueno, esto igual está para circular y para discutir y ver qué pasa, ¿sí? Y el segundo simposio, porque lo que es obligatorio es el curso precongreso y 2 simposios. Vamos a hablar de TB en situaciones especiales. Félix va a hablar de pacientes con diabetes. Teníamos otra persona propuesta, se bajó, así que bueno, Félix lo que dice es que si no hay ninguno que se presente, que lo da él. Pacientes con VIH y TB,
que es un tema muy importante, con Selene, tabaco y tuberculosis, con Marines Medín, que es especialista en cesación tabáquica y trabaja mucho con tuberculosis. Y después tengo varios temas en el tintero, pacientes con TB y tratamientos biológicos, que eso me parece es importante, o TB en el embarazo. También tengo ahí unos ponentes en la manga que están por confirmarme. Yo ya lo quería haber mandado todo esto confirmado antes que termine el año, pero no pude porque, bueno, quedaron en avisarme. Así que no sé si les parece bien acá en este simposio de situaciones especiales poner biológicos y si se puede embarazo o uno u otro, depende el que acepte dar esta charla. Y después, como muchos querían presentar, en realidad quería yo presentar la situación de la tuberculosis en Latinoamérica, ¿no? Que es lo que nos compete a nosotros, y quería aprovechar estos casos clínicos que estamos presentando para que se animen y que haya días de presentación de casos clínicos, cosa que me parece muy productivo. Siempre el estudio de los casos y la discusión de los casos me parece que está bueno. Hijo, ya es Así más de que, media hora, trae la tablet. ¿cómo? Ah, pensé que me hablaban. Así que hay muchas horas de taller libres, ¿sí? Así que nosotros con tuberculosis tomaríamos 2 turnos de talleres en 2 días consecutivos, ¿sí? Así que en un mismo día tendríamos un simposio a la mañana y el taller inmediatamente después del mediodía, así a las 3 de la tarde. Y en los talleres de alta especialidad, que ellos le ponen así el título, que están libres, haríamos discusiones de casos clínicos. No sé qué les parece. Muchos se ofrecieron, así que los tuve que dividir en 2 talleres, y si siguen ofreciéndose, espero que todos cumplan. Así que bueno, los puse así opcional, día 1, día 2, después cada uno si quiere cambiar el día me va diciendo. Tenemos el primer día con Dominicana, que es el que pone en su casa. Me escribieron 3, 4 personas, pero no me confirmó ninguna. Bueno, de Chile, acá el doctor Carlos Peña, que me tiene que decir quién va a hablar del caso clínico, o si él quiere, porque Carlos Peña va a hablar de la situación de la TB en Chile, y lo que pensé es que, bueno, algún fellow o alguien presente un caso clínico, y de no poder presentar otra persona, la misma persona que presenta la situación actual puede presentar un caso clínico. Eso yo lo dejo a criterio de cada uno. De Honduras, Suyapa Sosa, ¿sí? De Perú, Julia Ríos, falta decir qué fellow o quién va a hablar del caso clínico. De Costa Rica, Lidiana Ávila va a presentar un trabajo de pediatría y TB, me confirma si da ella o me confirma el referente de tuberculosis de Costa Rica. Y en el segundo taller, no quiero poner muchos porque quiero que todos tengan su tiempo para hablar, porque si ponemos mucha gente, como cada país tiene que hablar de la situación y del caso clínico, si no se va a prolongar mucho y va a haber que liberar esas aulas. Así que bueno, eso tenemos que discutirlos. Y el segundo día de taller está Paraguay, Brasil, Ecuador, Colombia, Argentina. De Paraguay con Sarita Aguirre como referente, así que falta ver el fellow. Brasil viene Margaret Dalcolmo. Y bueno, quiero ver quién presenta de Brasil, algún fellow o algún médico especialista de Brasil que se sume a Margaret a presentar un caso clínico. De Ecuador, que acá se borró, está Diana, que va a presentar un caso clínico, y necesitamos a alguien que hable de epidemiología, es decir, de la situación. Ahora lo vemos con Isabel. Colombia, con Carlos Duques Torre, y Lady Prada, que es la residente que ya se comprometió a relatar el caso. Y de Argentina viene la jefa de programa, y la doctora Jiménez Falco va a presentar un caso. La jefa de programa me tiene que confirmar si la dejan venir o no, si le pagan el viaje y todo eso. Así que bueno, el programa es extenso, muy extenso. De sumarse más gente, porque hasta ahora hay gente que no me confirmó, pero que se quiere sumar. No sé si nos van a dar otro horario de taller, porque también me parece que va a ser mucho para ustedes que van a estar ahí escuchando, ¿no? Algún día de descanso van a querer tener. Cuando una mujer de tu carácter se siente insegura, Sí. ¿Qué está les a su lado Carmen parece? enamorada. Estuvimos charlando hasta ahora.
¿Alguna sugerencia el caso clínico? Félix, Sandra, hola, yo, Emma, Cargando sí, doctor Peña. el suyo. Quedan 32 minutos, 14 segundos. Carlos Peña. sí, Hablando. yo lo que pienso presentar es un problema que se ha visto en la población de origen aymara que toma Perú, Bolivia y Chile, que es una reacción anómala a los fármacos de primera línea. Hacen un cuadro que es un DRESS y la alternativa para el tratamiento, ¿cómo lo superamos nosotros? ¿Cuáles son los lineamientos para actuar en esos casos? Esa población es de origen aymara, ¿eh? Entonces, ahí hay una cosa muy específica de Latinoamérica, ¿eh? De una comunidad que hay que poner atención porque es muy desastroso lo que sucede. Y ha pasado que le han hecho test de provocación con esas drogas y se ha repetido el DRESS y eso no, hay que cambiar a drogas nuevas. Y una buena opción que hemos descubierto es la asociación de leofloxacino, linesolit y clofazimina. Y con eso han curado, ¿eh? Y podemos mostrar alguna estadística, pero digamos ver el Bueno, caso entonces, donde una madre y después un hijo que tiene TBC hacen la misma reacción. Hay un patrón genético ahí, ¿eh? está buenísimo eso, porque por ahí entonces la hora de Chile, el rato que tiene Chile, se puede ocupar con eso, ¿sí? Porque si usted va a presentar la problemática y este caso, Sí, con eso ya yo no haría falta otra persona. Lo que también le robaste no, la llave del yo voy a presentar en unos 10 minutos la situación nacional más relevante y enseguida un caso clínico. Y ahí ocupo la media hora. Perfecto, sí, sí, me parece fantástico. Me parece Pienso que fantástico. todos deben tener la misma modalidad, Sandrita, que todos estén presentes en la situación de cada país, con primero a la población, ¿no? Población de cada país y luego la situación de la tuberculosis del país que están del que hablan, pues. En realidad surgió inicialmente como para que cada... a ver, Emma Ibarra, si puede silenciar un poquito su audio, porque si no se interfiere mucho. La idea inicial era que presente cada referente o quien pueda venir del país que pueda presentar su situación y darle una chance si algún fellow quiere venir, como es el caso del doctor Torres Duque, que él habla unos minutos de la situación y deja un rato al fellow para que presente su charla. Eso cada país y cada presentador lo combina como guste, ¿sí? Así lo vamos coordinando. Igual ya estoy atrasadísima en la entrega, así que puedo esperar un poquito más porque me imagino que ahora enero están todos de vacaciones, con licencias, así que podemos armarlo bien y bueno, el que quiere presenta algo y presenta su fellow y si no, como el doctor Carlos Peña, presenta todo, ¿no? En una sola charla. Eso lo dejo a gusto y criterio, porque hay muchos países que quieren que los fellows tengan presencia y me parece muy interesante, y si les pueden abonar el viaje y si lo llevan, porque muchos se lo llevan del hospital, entonces me parece que está bueno. Porque si no, mi queja cada vez que iba al LAT o que presentaba algún trabajito en ALAT era que los que hablaban eran siempre las mismas personas. Y en realidad uno se da cuenta después, ¿por qué? Porque bueno, son las personas que van siempre, son los que están, son los que presentan. Entonces, lo que quisiera con este congreso es que todos los que quieran tengan una oportunidad para presentarse. Los que quieran presentar algo y los que no quieran presentar porque no les guste presentar, pero también lo que necesitamos es que haya presentadores o gente que modere, ¿sí? Las charlas, secretarios en la mesa, es decir, quiero que participen todos, me parece que está bueno como para que todos se larguen y tengan una participación acá.
Así que bueno, vamos a organizar bien. Lo mismo que, bueno, que yo hablaba antes con Isabel, que Diana presenta un caso clínico, y no sé si Isabel va a querer presentar la situación en el país, o si Diana quiere seguir y ella presenta la situación en el país y el caso clínico. Eso cada país lo va a resolver como guste, que me parece que es una buena opción, pero bueno, obviamente que se decidan con tiempo. Yo a más tardar en 15, 20 días quiero tener todo, ya me atrasé bastante, pero en febrero, cuando se reincorporen todos, tener todo listo, ¿no? Y Ya, ya pues ir ahí lo mandando conversamos con Dianita. Ahí lo conversamos con Dianita ya. Sí, sí, ustedes, cada país charla y se fija qué quiere dar. Tenemos horarios libres, como dije antes, tengo libre una charla de tratamientos acortados en adultos, y tengo libre la charla de alteraciones posttuberculosas en general, porque después ya se va a hablar de la función pulmonar y de la rehabilitación. Así que yo también tiro a la mesa a ver quién quiere hablar de tuberculosis, tratamiento acortado en adultos, y situación de la tuberculosis, de las secuelas posttuberculosas, los tipos de secuelas, ¿sí? Relatar en una charla qué pasa con la posttuberculosis, que últimamente viene pisando fuerte. De ley tienen que ser todos socios de la LAC, ¿verdad? Los que vayan a presentar. Los que presentan tienen que ser todos socios de la LAD, ¿sí? Tienen que pertenecer a la LAD. Lo que hablé con ALAD es que a todos los presentadores, a todos los ponentes, y lo que todavía no me quedó claro, que eso tengo que hablar con Rendón, si los moderadores también. Por eso yo estoy buscando gente que, si no quiere presentar o no se anima a dar charlas, pero que está metido en el tema y que trabaja con tuberculosis, quiere presentar o ser secretario en una mesa, lo único que me cubren es la inscripción a la LAT, que igual es bastante, la inscripción para el Congreso. Así que los ponentes van a tener la inscripción gratuita. Lo que no sé y tengo que preguntar bien es si los secretarios y moderadores también van a tener ese beneficio. Así que creo que Rendón esta hora de vacaciones no lo quería molestar y quería terminar de armar bien todo para mandarle como corresponde. Bueno, acá tenemos, yo le voy a proponer a Dorita Hassan para ver si ella quiere dar tratamientos acortados, que ya ella este mes ya tenía que inscribirse en el ALAC, porque el año pasado ya dijeron que no, porque era solamente para poco tiempo. Entonces pero yo voy a hablar ahí con está, ella porque ella es una Ahora experta en tenemos tuberculosis. una nueva representante de la estrategia de acá de Ecuador. Ya Dorita pasó a ser de TV y VIH, de VIH, pero igual ella está en TV también, ¿no? Pero porque la nueva coordinadora todavía creo que no está apta para eso. Bueno, tomémonos estos días como para ver si Ajá, alguno de ustedes se anima o si conocen nosotros a acá alguien sí, más. sí estamos haciendo esos tratamientos. Ya tenemos pacientes terminados, tratamientos terminados, y justamente estamos en revisión de los pacientes que están en tratamiento a ver cómo les ha ido. Claro, con los acortados. Está buenísimo, por eso está bueno que todos muestren lo que pueden hacer, porque hay países que pueden hacer mucho o que están al día o con lo último, y hay países que no tienen nada, como lo estuvimos viendo con los casos que estuvieron presentando, que hacen lo que pueden. Y bueno, el tema es ver cómo los podemos ayudar, o si ellos a través de lo que nosotros presentamos pueden pinchar para que sus gobiernos les presenten más cosas, ¿no? O les ofrezcan otras cosas. Yo creo que para eso también es importante. Así que bueno, yo ahora lo voy a corregir con lo que falta, y lo voy a empezar a circular para ver si alguno se quiere sumar. Así que bueno, ya tenemos como pensado a Dora Hassan entonces en TBMR, tratamientos a corta. En realidad los tratamientos cortos es en sensible y en MR, como para optimizar el tiempo y que tengan tiempo para explayarse, si no es muy poquito para cada ponente. Y no, me quedaría así colgado es el de las secuelas en general, ¿sí? Qué secuelas puede llegar a dar después de una tuberculosis. Así que bueno, si llega a venir Marcela, que es la referente en el programa, que es la jefa de programa de Nación de Argentina,
yo puedo llegar a dar eso si nadie quiere tomar esa clase, pero si no, bueno, veo si doy epidemiología o si la misma, como dijimos antes, si la misma persona que da el caso clínico presenta la epidemiología y los números de ese país, y bueno, vamos a ir cubriendo. El tema es actualizarnos en todo. Yo creo que el programa tiene muchas cosas nuevas, porque vamos a hablar de los nuevos tratamientos, de los nuevos tratamientos de infección, de la postuberculosis, y bueno, si van teniendo sugerencias, nos avisan y vamos modificando, ¿sí? Bueno, yo ahora quería compartirles el caso clínico. Esto es el caso clínico. Vamos a escuchar el caso clínico y después lo vamos a discutir. Es un caso muy interesante. ¿Se escucha bien? No se escucha nada. A Recién ver, ahorita sí te escuchamos. a ver. ¿Ahí se escucha? ¿O vuelvo a empezar? Ahí se escucha. Empieza, por favor, Sandra. Lo vuelvo a empezar. Lo vuelvo a empezar. Sandra, ¿estás hablando algo? Yo no ¿No se escucho. escucha? No Yo se no escucha. escucho, no sé los demás. Ah, ¿los demás escuchan?
No. No dice ahí. No se No, escucha, doctora. Ay, pero no me dicen. A ver, esperen un segundito. Vamos a dejar de compartir. No, yo pensé que estaban escuchando porque... A ver. Esto. Ahí arranco otro. ¿Se escucha? No, no se escucha, doctora. A ver, habla ahí, Sandra. ¿A mí me escuchan? Sí Ahí se te escucha escucho. ahora. Cuando empiezas a hablar el caso, es que... El caso no lo escuchamos. Ajá. ¿Me escucha bien? Ahí no estás hablando, ¿verdad? Porque no se escucha nada. No se escucha nada. Porque lo Ahí grabó la... Bueno, a ver. Vamos a hacer una cosa. Se los voy a presentar yo. ¿A mí me escuchan? Porque ella lo estaba Sí. presentando. A ti sí te escucho. Te escuchamos. Sí, sí, sí. Una pena, pero bueno, estaba súper bien. Bueno, esto ya lo vieron, que es un paciente masculino de 13 años, oriundo de Buenos Aires, tos productiva de 3 semanas de evolución, fiebre vespertina con descenso de peso y astenia. Cuando ingresa está hipóxico con saturación de 90% aire ambiental. Y tiene como antecedentes previos una internación en los 6 meses previos con diagnóstico de neumonía con derrame pleural. Internado con neumonía con derrame y sin foco para tuberculosis. Y lo que la doctora explicaba con necesidades básicas insatisfechas es que vive en una casa, en lo que nosotros acá llamamos una villa de emergencia, ¿sí? Que con techos de chapa, sin revestimientos, pisos sin revestir, no tienen agua corriente, la luz están lo que se llama acá colgados con un cable de unas cuadras que tienen por ahí una luz principal, no tienen gas, tienen gas por garrafa, ¿sí? Pero no tenía otro antecedente de relevancia. Vamos a seguir. Ah, no me deja Bueno, a ver. Cuando el paciente ingresa con esta placa, ¿sí? Tiene esta placa de ingreso, que la doctora relató muy, muy bien con un derrame pleural, ¿sí? Que tiene Ahí, ambos por ejemplo, senos. no se está, perdón, Sandra, no se está viendo no se está compartiendo el caso, solamente te estamos viendo a ti, te estamos escuchando. Ay, bueno, entonces vamos a hacer diferente. Espera. Vamos a minimizar un poco. Esto lo voy a sacar. Stop video. Tienes que compartir la presentación y ahí empiezas a hablar. Está arreglando, Dianita. ¿Me pueden ver ahí? Ahí está. Bueno, quiero a ver si esto lo puedo compartir. Pongo share. ¿Eso lo están viendo? Sí, ahí estamos viendo ya la presentación. Sí, doctora, Sí, se ve la perfecto. presentación.
Ahí está bien. Bueno, entonces, vamos a ver si lo presento yo. ¿A mí me escuchan ahora? Sí, sí, Bueno, sí. entonces, un paciente masculino, ya lo leyeron esto, con tos productiva de 3 semanas, que vivía en condiciones más o menos feas, entró con hipoxia y como antecedentes previos una internación. 6 meses previos con neumonía con derrame pleural, sin foco para tuberculosis. Está tratado excelentemente, que tiene un derrame pleural, ¿sí? No se escucha, se interrumpió. Tiene borramientos de ambos senos, con lesiones cavitarias. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. ¿Me pueden escuchar? Sí, doctora. Tiene un neumotórax del lado izquierdo, ¿ven? Lo pueden ver acá, que en el momento que se ingresó e internamos al paciente, pusimos un tubo para expandirlo, y en el momento de la expansión se pudo ver que ambos parénquimas pulmonares tenían múltiples imágenes cavitarias, ¿sí? En esta forma ingresó este chico de 13 años. Al ingreso tenía un hemograma con 1.800 blancos, hemoglobina D, que estaba bien. Se le hizo un esputo VAR positivo y el complejo tuberculosis sensible isoniazida rifampicina. Con el diagnóstico entonces de tuberculosis pulmonar grave, neumotórax grado 3 izquierdo y derrame pleural derecho, ¿sí? Con esto inicia tratamiento con las 4 drogas convencionales y en el pase de sala se decidió que va a completar 9 a 12 meses de tratamiento porque era una tuberculosis severa por la extensión que tenía, ¿sí? En los pacientes pediátricos cuando hay cavidades, derrame, con neumotórax y todo eso, se lo considera una tuberculosis grave. El paciente en la internación aumentó de peso, no tuvo más fiebre, persistió hipoxémico y saturaba a 91-92% de aire ambiental, disminuyendo esta saturación con el mínimo esfuerzo respiratorio, que solo era al caminar. Y lo que la doctora en el relato hace con esta diapo es que el paciente iba de la cama al baño y se fatigaba, ¿sí? Salud. A los 4 meses de iniciado este tratamiento se le otorga el alta institucional con oxígeno crónico domiciliario. Estas son las imágenes cuando se va a los 4 meses de alta. Fíjense cómo quedó. El derecho pudo curarse un poquito, ya no hay más imágenes de cavidades, sí persisten estas imágenes pleurales, y el pulmón izquierdo es un nido de abejas, es una cavidad al lado de la otra, es multiquístico, ¿sí? Y queda con lesiones bastante severas. Al alta de la internación le hacemos una espirometría con estos valores, en los cuales vemos que el paciente presenta valores mixtos con predominio de restricción pulmonar, ¿sí? Se le hace un test de marcha, en el cual recorre un poquito menos de 300 metros, con una saturación de 97% con el oxígeno colocado, y con una mínima de 94. El test de marcha se hizo esta primera vez con el oxígeno. Tiene un ecocardiograma que no tiene signos de hipertensión pulmonar, y saturación en reposo sin oxígeno de 92%. Con estos valores, ¿sí? El paciente estaba con mejoría clínica, continuaba con su fase de mantenimiento con isoniazida rifampicina, pero se le indica iniciar rehabilitación pulmonar. Empieza rehabilitación pulmonar, en donde nosotros tenemos un servicio de rehabilitación pulmonar, entonces hacen rehabilitación tanto del tren superior como del tren inferior, y luego de 1 mes y medio de poder asistir, que por suerte es una persona cumplidora, con una mamá cumplidora que lo traía 3 veces por semana, en el hospital hacemos lunes, miércoles y viernes, y después hacemos un seguimiento también online, ¿sí? Vía Zoom, y después van y vienen, vienen una semana para control cómo hacen sus ejercicios, y después un tiempito lo siguen haciendo en casa. Cuando viene después de 1 mes y medio de empezar con rehabilitación, fíjense que la espirometría no mejoró mucho, sigue estando con valores mixtos, pero en el test de marcha recorre casi 600 metros, con una saturación de 97% de máxima
y una mínima de 95% sin oxígeno. ¿Sí? Recuerden que salió con oxígeno crónico domiciliario y que después de 1 mes y medio de rehabilitación ya deambulaba por la vida sin el oxígeno. Lo que sí se hizo es que con el tratamiento y cumpliendo con el tratamiento para TB y con la rehabilitación cardiopulmonar, mejoró mucho su sensación de disnea, tenía una saturación en reposo de 98% de aire ambiental y solo quedó con oxígeno durante el sueño 1 mes más y luego se le quitó y no tuvo más requerimientos de oxígeno, pero sigue con los controles, ¿sí? Porque es un pulmón que tiene mucho daño. Entonces, la doctora acá nos puso que define a la enfermedad pulmonar postuberculosa como la evidencia de anormalidades respiratorias crónicas con o sin síntomas atribuibles en parte a una tuberculosis pulmonar. Los factores de riesgo son muchos, ya lo sabemos, un retraso con el diagnóstico, o no completar un tratamiento, o hacer un tratamiento inadecuado tanto en tiempo como decimos siempre en pediatría, con errores en miligramos por kilo de peso por día, por una reinfección o una reactivación por TB anterior, o extensión de lesiones iniciales. Todos los pacientes, la conclusión que damos es que, se me escapó, todos los pacientes al finalizar un tratamiento deberían ser evaluados para ver si no quedan con lesiones, ¿sí? Si no quedan con secuelas, hacerle un buen examen clínico, estudios por imágenes si corresponde, exámenes funcionales. Nosotros estamos implementando ahora que finalicen con el tratamiento y aunque no tengan secuelas a nivel imagenológico, les pedimos un funcional respiratorio que no lo hacíamos antes, hacer cuestionarios de calidad de vida y evaluaciones cardiovasculares si lo requieren. Y que la rehabilitación pulmonar mejora muchísimo el estado clínico de los pacientes, la capacidad del ejercicio y la sensación de fatiga, ¿sí? Como conclusión, que tenemos que continuar con el seguimiento de los pacientes una vez que terminan con el tratamiento antituberculoso y que quedan con secuelas. Actualmente está siendo reconocida como una importante causa de enfermedad pulmonar crónica a nivel global, que la rehabilitación pulmonar es efectiva en pacientes post-TB, siendo que en 3 semanas, por lo menos en los chicos, ya podemos ver efectos positivos en los parámetros de seguimiento, y que faltan estudios para evaluar y seguir a los niños con este tipo de enfermedad. Bueno, el cuadro que la doctora presenta es muy lindo, yo no sé si ahora está presente la doctora Fernanda Bornengo, estaba terminando de atender unos pacientes en el consultorio y se suma a la discusión. A ver, Fernanda, ¿estás por ahí? No, todavía no pudo entrar. No la estoy viendo, pero este es un caso que tuvimos que realmente es muy interesante. Fue uno de los primeros chicos que pusimos nosotros en rehabilitación pulmonar. Si bien habíamos puesto chicos de 16, 17 años, nunca chicos tan chicos, ¿sí? Y por suerte tuvimos buena aceptación por la familia, si el chico era traído las 3 veces por semana durante 1 mes a rehabilitación, y una vez que pasan el primer mes y que vemos cambios y mejorías, se lo sigue vía Zoom, y por ahí una vez se lo hace venir las 3 veces por semana como para reafirmar algunas cosas, corregir otras que uno vio durante el Zoom, y después puede seguir en su casa. Pero realmente los cambios son muchos, ¿sí? No sé si alguno de ustedes tuvo casos como este. Una pregunta, por favor. Sí. Ahí hay una pregunta que dicen si se le había hecho HIV y estudios de inmunodeficiencia. Sí, todo paciente que inicia tratamiento, ya sea internado o ambulatorio, tiene su VIH hecho, todos los pacientes. Nosotros acá en Argentina hacemos VIH, hacemos Chagas y hacemos VDRL porque tenemos muchos casos de adolescentes con sífilis. Así que eso va con todos los chicos que ingresan con tuberculosis. Una pregunta, por favor. Sí, Sandrita, ¿sabes el peso del paciente? No, el peso no lo tengo. Cuando vino muy adelgazado y había perdido peso. No sé si estaba, me parece que no estaba en la primera diapo. Ahora si se conecta Fernanda seguramente les va a decir. Lo que pasa es que lo que sí me llama la atención
me llama la atención de este paciente, que este paciente no debe tener solamente 6 meses. Yo creo que si en la primera internación, no sé si le estudiaron tuberculosis, hicieron alguna biopsia de pleura, un estudio de líquido pleural, que desde ahí ya debe haber tenido tuberculosis. Y pienso que el cuadro es mucho más antiguo todavía, ¿ya? Ahora, lo que sí me llama la atención, yo no sé si al examen físico hay acropaquia, hay alguna cosa de esas, porque me llama la atención las imágenes post-tuberculosas, o las imágenes o secuelas tuberculosas, digámosle así, ¿ya? Dentro de lo que yo he visto en secuelas por tuberculosis, lo que más veo es lesiones fibróticas, ¿no? Y sí pueden haber cavernas con lesiones fibróticas que se quedan, pero no esas imágenes quísticas que me llaman mucho la atención en el pulmón izquierdo. Eso, entonces, yo estoy pensando que al final este niño, bueno, no nos podríamos relacionar con una MAC porque la malformación adenomatosa quística se complica más en los primeros meses de vida. Y tampoco me parece un secuestro. Pero sí me llama la atención todas esas imágenes quísticas que no son tan patognomónicas de una secuela post-tuberculosa. Entonces, por eso yo quería saber un poco más de los antecedentes, si tienen alguna radiografía de los primeros años de vida de este paciente, cómo ha sido la evolución del crecimiento y desarrollo de este paciente, si tiene o no acropaquia, el peso actual y el peso anterior, todo eso me gustaría saber, ¿no? Signos de cronicidad como acropaquia no tenía. Lo que nosotros suponemos, porque la mamá tampoco trajo cosas anteriores, porque es un chico que se internó en muy mal estado general, lo que nosotros asumimos y lo que ella dice que era un chico sano hasta que se internó por neumonía hacía 6 meses. Yo lo que considero es que ya estaba con tuberculosis. Todos pensamos que la internación que tuvo fue por tuberculosis, le dieron tratamiento y recibimos muchos pacientes así, ¿eh? Tome este tratamiento y un control. Y el tema que cuando le dicen un control, tampoco especifican cuándo hacer el control, o no alertan tanto, o son padres que no tienen el alerta para decir, bueno, termino con el antibiótico 7 a 10 días y hago un control, y realmente esperaron, porque el chico ingresó en muy malas condiciones, muy asténico, adinámico y con muy bajo peso. ¿Sí? No tengo acá los pesos, estoy esperando a ver si se conecta. Ahora, ¿tienen un seguimiento microbiológico? ¿Tienen un seguimiento microbiológico de este paciente? Y ahora lo estamos haciendo, desde que se internó hasta que se externó, y se sigue, porque es una familia que entendió qué gravedad era la que tenía este paciente, y por suerte se continúa. El tema es que estamos viendo que recibimos muchos chicos así. Los primeros que recibimos, la causa era porque en pandemia no querían ir a consultar, y como los chicos siempre tienen tos y tienen mocos, hasta que realmente uno se encontraba con que la mamá se daba cuenta que el chico estaba mal de aspecto, muy tísico. Entonces yo creo que ahí es el detonante y ahí concurren. Pero casos como estos estamos viendo a diarios, que ya vienen con estas secuelas, ese pulmón que nos sirve, pobrecito, para mucho. Ahora estamos en seguimiento con una familia de MR, que también tienen un hijo de 13 años en tratamiento, que no quiere venir, que no quiere tomar los comprimidos. Tenemos a los hermanitos que no los traen a los controles porque es un lío viajar con todos. Estamos en contacto permanente con los médicos de la región y realmente es muy dificultoso. Así que son casos que se nos están viniendo encima y cada vez más, ¿no? Aumentan muchísimo. En realidad yo estoy haciendo seguimiento a los adolescentes y la mayoría de los adolescentes se comportan así. Llegan ya con lesiones extensas bipulmonares, con tuberculosis grave. Ahora otra cosa, ustedes tienen estipulado dentro de su plan estratégico de tratamiento de tuberculosis que se debe dar 12 meses de tratamiento a TB sensible, TB grave. No, a la grave, y depende de la evolución, y depende en general, lo que se habla es de 9 meses, pero nosotros estipulamos 9 a 12 meses, depende de los pacientes, porque no es como en la guía, la guía dice 9 y le hacemos 9, la guía dice 6 y le hacemos 6, porque depende si negativiza o no, o el tiempo que tardó en negativizarse ese paciente, o el tiempo en curar, porque ya vimos que con el tiempo que le extendimos, que el derecho lo pudimos recuperar. Le queda ahí un nódulo subpleural, ahí dudoso, pero tenía un derrame extenso, pero el derecho se pudo recuperar bastante, que creo que es con el único que está respirando ahora.
Y tenemos ese izquierdo que pobrecito, bueno, le queda una base libre que por ahí podemos recuperar, pero el tiempo lo proponemos de acuerdo a cómo evoluciona el chico, ¿sí? ¿Y el tiempo en la segunda fase lo hacen solamente con 2 drogas o les tienden con las 4 drogas? Si el tratamiento es sensible con las drogas habituales, se extiende solamente con las 2 drogas. Lo que hacemos con las 4 drogas, todos juntos, 6 meses, es cuando un tratamiento sensible se inicia con levofloxacina, con una quinolona. Cuando acá tenemos que reemplazar isoniazida por quinolona, ¿sí? Entonces ahí hacemos el tiempo completo con las 4 drogas, ¿sí? Que es lo que está indicado. No es que le sacamos alguna, pero cuando mejora bien con el tratamiento básico, sí, queda, digamos que lo extendemos a expensas de la isoniazida rifampicina. Otra cosa que solemos hacer mucho es que cuando al segundo mes vemos que persiste positivo, por ahí el paciente entró con 3 cruces, y después a los 2 meses le queremos pasar a HR, pero todavía tiene una cruz, o me ponen el de positivo débil, que siempre es una discusión, el positivo débil, o que todavía está con lesiones, ahí prolongamos un mes más la primera fase, vemos que negativice, y después lo pasamos a isoniazida rifampicina. ¿Sí? Es como ustedes ya no tienen el Expert XDR, que les da la sensibilidad a isoniazida, quinolonas, inyectables y a etio. Eso tenemos poco, lo que tenemos mucho es el Expert tradicional, y el DR tenemos algunas que empezamos a utilizar ahora, que lo dejamos para casos especiales, ¿no? No para todo el mundo, que es lo que debería ser, ¿no? Que todo el mundo... Este paciente ya debería tener un cultivo de proporciones ya reportado, por si le hicieron desde el primer día que entró. Sí, era sensible, el cultivo era sensible, vino sensible. Aparte, claro, cuando ingresó este paciente le pedimos directamente un GeneXpert, así que se pudo cultivar rápido y obtuvimos todo muy rápido. Y después igual, el método tradicional, que lo hacemos igual siempre en laboratorio, el jefe, por más que le hagamos lo que le hagamos, el método tradicional es el gol estándar y lo hacemos igual, aunque tengamos todo previamente por el GeneXpert, y vino que es sensible a las 4 drogas. Así que no tuvimos ningún problema. Lo único que era un chico que tenía una enfermedad avanzadísima. ¿Sí? ¿Ahorita cuántas dosis tiene? Y ahora ya está cumpliendo, creo que un 10º mes. No recuerdo bien. Y esa tomografía es a los 4 meses, ¿no? Esa tomografía a los 4 meses. Esa tomografía es con la que se le dio el alta. A los 4 meses, porque estuvo internado 4 meses. A ver qué me está escribiendo acá la colega que presentó el caso. Ahí está la doctora Bornengo. Hola. ¿Te pudiste sumar? Ahí está Fernanda. Desmuteate, Fernanda, que no se te escucha. Que había muchas dudas con respecto a este caso. Hola, Fer. Buenas tardes. Hola. Hola, ahí te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Ahí se escucha, no tengo mucha señal porque acá en el consultorio. En la clínica. Sí, saliendo, por eso, porque adentro no tenía nada de señal, entonces para el lado de la calle sí, hay más señal. Pobre. Bueno, acá tenían dudas con respecto a cómo llegó, con qué peso ingresó el paciente. Y el paciente aumentó, no estaba un descenso de peso tan marcado como podría llegar a tener un paciente tísico, sino que tenía la progresión de peso fue que recuperó 7 kilos digamos, cuando ya estaba terminando el tratamiento. No es que era un adelgazamiento extremo. Y llegar lo que más tenía era notable la dificultad respiratoria, que parecía y los síntomas que tenía que se agregaba, bueno, los síntomas que sospechábamos de tuberculosis. Y yo lo que no me acuerdo, porque yo no sé si está en tratamiento en el mes 10, 11 o si ya finalizó el tratamiento. No, contanos un poquito. Ya terminó. No, sí, terminó ya. Hizo 12 meses en total. Hace un mes más o menos terminó. Ahí la pregunta, ¿tiene una imagen de control en el último mes de tratamiento?
Nosotros pusimos la tomografía. La verdad que es muy similar a la imagen del inicio, nada más que se ve como los tractos un poco más densos, que tienen que ver con la fibrosis que quedó de la parte de secuela. No cambió mucho, son todas cavidades que quedaron sin colapsarse, están casi todas iguales. Es todo como un sistema hubiese quedado cavitario, que está bastante complicado también. Es lo que me llama la atención, es lo que me llama la atención, esas imágenes múltiples quísticas, que no son aparentemente cavernas fibróticas, sino como imágenes quísticas. Entonces yo decía, si no tiene alguna imagen anterior, de los años anteriores, a ver si tiene alguna otra patología agregada, ¿no? Porque usualmente nosotros acá no vemos tantas como secuelas posttuberculosas, las imágenes quísticas. Sí pueden haber cavernas fibróticas y lesiones fibróticas, casas seculares, bueno, todo eso, o condensaciones también que quedan como tapadas. Pero estas imágenes quísticas sí me llaman la atención. Ahora, esas imágenes quísticas se van a infectar. Es lo más probable. Tengan ustedes la idea después de hacer alguna intervención quirúrgica, algo con ese paciente para que no dañe el otro pulmón. ¿O qué es muy extenso. Eso te iba a decir, es demasiado extenso. Hasta en un momento uno puede plantear la parte de trasplante de pulmón, que también lo pensamos con el funcional que tiene. El problema es que la verdad que la parte clínica mejoró, pero en Argentina trasplante tampoco, y el medio social que tiene no es muy posible. Ya, pero el pulmón derecho no quedó mal, ¿verdad? No, solo quedó la secuela del engrosamiento pleural que tiene el paciente, nada más que eso, por el derrame. ¿Y tienen cultivos negativos ya? Sí, todo cultivo negativo, vaciloscopía. La vaciloscopía se negativizó enseguida, tuvo a los 2 meses ya vaciloscopía negativa. ¿Y su último cultivo cuándo negativizó? No, y generalmente se cultiva con el segundo esputo de control, que ya fue negativo a los 2 meses, y después otra vez no se vuelve a cultivar, excepto que el paciente tenga una desmejoría clínica o no esté respondiendo al tratamiento. Ok. Y solo tiene el antecedente de la internación 6 meses antes. Antes no estuvo ingresado. No, suponemos que debe haber sido la misma tuberculosis en la previa. Claro, claro que... Pero en cuanto a las lesiones que usted decía de que si podía llegar a ser otra patología o no, la verdad que nosotros por lo menos en donde yo trabajo ahí en el instituto, la verdad que es común ver ese tipo de secuelas que quedan a veces, o se hacen como bullas gigantes de las cavernas, que a veces confluyen. Yo elegí uno de los pacientes, uno de los más notables, digamos, para que lo vean, pero nosotros solemos ver ese tipo de secuela en los pacientes. Sí, es cierto, estamos viendo mucho, que es lo que decíamos, por eso mi interés en que uno de los simposios en el Congreso sea de enfermedad posttuberculosa, ¿no? Porque tenemos que ver bien cómo se encaran estos pacientes, ¿no? Y cada vez más frecuente, y bueno, con tantas alteraciones funcionales, porque lo que vemos en los adultos, no sé los que hacen adultos, el resto de los que están acá que hacen adultos, si presentan también tantas alteraciones funcionales. Lo que vemos nosotros con los adultos es que tampoco mejora mucho la función pulmonar, mejoran, pero hasta por ahí, ¿no? Los adultos sí presentan lesiones, pero fibróticas más. Claro, más fibróticas, sí. Ajá. Pero antes no se veía esto en chicos. Años previos eran muy pocos los que llegaba, era uno contado que veíamos así, pero ahora es el día a día, eso es lo que nos altera bastante. Lo que pasa es que ahora estamos más enfocados a la TV infantil y se está investigando y se hace diagnósticos. Pero yo pienso que sí la tuberculosis infantil siempre ha existido, ¿no? Sí, siempre existió. Nosotros siempre vimos tuberculosis y de hecho el centro nos mandan de todo el país tuberculosis, pero nunca vimos este tipo de tuberculosis en chicos. Justamente nosotros lo que hacíamos era, como los veíamos a los chicos enseguida, en forma inmediata, por tratamiento de los papás, veíamos cuadros más simples. No eran muchos los que llegaban con estas condiciones clínicas, ¿sí? Y nosotros en los últimos años recibimos chicos
en igual o peores condiciones que los adultos, cosa que nos sorprende muchísimo. Y eso habla también que son chicos que no son llevados frecuentemente a la consulta, que no funcionan los controles en el ingreso escolar, porque en teoría año a año el chico para ingresar al nuevo año escolar tiene que ir con un control médico. Y a veces vemos chicos que están tan desmejorados que no sabemos cómo pasaron ese examen físico de ingreso escolar, ¿no? Así que es notorio, eso es lo que por ahí acá en Argentina estamos viendo. Acá tenemos bastantes adolescentes así, con lesiones extensas bipulmonares. Ahora mismo tenemos un caso con Dianita Chica, que ese paciente hace fiebre, hizo un RAN hepático, un caso muy bonito que al final Dianita lo va a presentar allá. Ajá, pero casi igual. Vamos a estar esperando el caso, Diana. Todos esperamos. Así será, Vidot. Estamos trabajando mucho con cine de cabeza. Ojalá lo saquemos. Así que bueno, no sé si tienen algo más para decir o para preguntar. Sandra, quiero preguntar, ¿algún contacto en la familia? ¿Encontraron más casos? ¿De dónde salió esa infección? No hubo caso. Es un paciente que viene de acá en Buenos Aires, de la Villa 1114. Hay muchos casos dentro de esa villa, pero es un lugar donde hay hacinamiento. Uno no sabe con quién ellos no tienen ni idea, pero entre lo que es el medio familiar, no. Ahora, dentro de los contactos que hayan podido tener en el lugar donde viven, eso no, la mamá no tiene referencia de eso, la verdad. ¿En el colegio tampoco? No, nada, en la escuela nada, hicieron catastro escolar y tampoco, no hubo ningún nene. Me disculpan, me debo retirar, tengo una urgencia. Muchísimas gracias, estuvo muy lindo el caso, las felicito, ¿sí? Un abrazo Isabel, a todos. gracias, estamos en contacto. Gracias, ¿sí? muy amable. Bueno, sí, la verdad que fue un caso raro porque siempre encontramos a alguien, si no es en la escuela, es en el medio donde los chicos juegan, en el club. Es una zona, es un barrio con mucha tuberculosis, eso sí es cierto, así que seguramente a algún compañero de calle, como decimos nosotros, debe estar infectado, debe estar enfermo y no lo pudimos chequear. Cuando pasan estas cosas se les da aviso a la escuela y al centro de salud cercano a la casa donde vive ese niño para que el centro actúe. Entonces el centro va a la escuela, evalúa a los chicos y nos mandan, si encuentran algo sospechoso o algún enfermo, nos lo mandan. Y con este caso no nos mandaron a ninguno. Pero bueno, suele pasar, porque por ahí hay familias que van y vienen, o familias que están 2 meses en ese colegio, los sacan, los cambian por razones familiares y pasan a otro colegio, y bueno, ahí como que se nos pierden un poquito. Sandra, ¿ustedes usan el caso presuntivo de tuberculosis que recomienda la OMS? Es decir, el que tiene más de 2 semanas de tos y que pertenece a un grupo vulnerable, como este niño de población, por ejemplo, con pocos recursos, o que tiene otros síntomas agregados, como fiebre, baja de peso, porque es un caso presuntivo de tuberculosis. Y debió haberse hecho la vaciloscopia antes. Que tenga 2 cruces significa que ya tiene un tiempo de evolución. Hubo una falla ahí, cierto, administrativa que corregir, por lo tanto. Exacto, porque nosotros pensamos, porque vino diciendo que hacía 6 meses se internó por neumonía. Nosotros sospechamos que la neumonía con la que se internó 6 meses previos era una tuberculosis que nadie vio. Entonces después pasan estas cosas y vino con estas consecuencias, ¿sí? Obviamente era un chico que ya venía bacilífero antes, por eso el tiempo de evolución es fundamental para la destrucción o no de los pulmones, del parénquima pulmonar. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con el resto de los casos. Tenemos muchos, así que, y esos son los que, bueno, queremos presentar nosotros en el Congreso. Así que bueno, si están todos de acuerdo, damos por finalizada. ¿Lo vacunaron para el COVID, la influenza, el neumo y todo eso, cierto? Sí, que no lo sí. mencionaron, pero seguramente sí lo hicieron. Sí, él y los familiares. Sí.
Y ahora cuando vengan los controles, acá en el mes de marzo, fines de marzo, que llega la vacuna de la gripe, los vacunamos a todos los pacientes que inician o que están en tratamiento, eso los hacemos siempre. O aparte, desde hace unos años pedí que el instituto forme parte de los vacunatorios, por lo menos con vacunas de tipo respiratorio. Entonces pude hacer que el ministerio nos mande al instituto vacunas de gripe y vacunas de la Neumo 23 y la Prevenar 13 valente, para que podamos vacunar a los pacientes, cosa que, porque antes decían, bueno, vayan a un centro de vacunación de casa y nunca se vacunaban. Ahora salen de la consulta y tienen al lado el vacunatorio. Entonces todos los pacientes con TB, con asma, con EPOC, con enfermedad pulmonar difusa, todos se vacunan en el dispensario, en el Instituto Bacareza. Entonces, eso también ayuda un montón, el haber conseguido que tengamos vacunas antigripales, Pneumo y Prevenar 13 ayuda mucho. Así que eso hacemos. Qué bueno, qué bueno. De a poquito. Así que bueno, voy a ir pasando también después por el tema de las charlas del Congreso. No sé qué les pareció lo que estuvieron viendo, si están de acuerdo con los temas. Yo creo que va a ser amplio este congreso, por lo menos para el sendero de tuberculosis, y yo creo que los 2 talleres que sumamos de casos clínicos van a estar interesantes. No sé qué piensan. Sandra, una idea. En la presentación de país podríamos tener un formato tipo para que tuviéramos la misma información todos y se pudiera hacer un consolidado después para poder saber la situación regional, porque si alguien va a hablar de una cosa y omite algo, ya no se puede hacer el consolidado porque tiene que ser todo parejo. Pero no mucha información, sino que la que le pueda servir a Giovanni Battista Migliori, porque lo que él quiere retomar la ruta de nuevo que se interrumpió por el COVID, de cómo ir las metas que vamos a tener para América Latina después. Entonces, le interesa tener algunos prototipos de información que sean consistentes, datos crudos, bien consistentes, pero que sean iguales todos, que sea el mismo lenguaje, que todos tengan la incidencia, por ejemplo. Podemos pensar en hacer un formato. Y eso quita, para que sea menos el tiempo perdido, porque a lo mejor alguien se puede explayar demasiado, ya, usted cuenta con nuevos fármacos para segunda línea, ¿cuáles? Ya. Y así, pues, cuántos, la casuística, la letalidad, o sea, cosas que nos puedan poner, digamos, a todos en sintonía. Eso estaría bueno porque aparte también ayudaría mucho a Jimmy, que va a cerrar justamente con esto que él está armando para presentar de las metas, ¿no? Bueno, se puede hacer, yo puedo armar un formato y lo voy pasando. Lo que pasa es que a veces digo, yo lo voy pasando y pasó lo mismo con los casos clínicos y nadie corrigió nada. Y yo cada vez que lo abría y lo miraba decía, uy, acá esto está mal, esto está... Y después me lo terminaron corrigiendo en ALAT, que lo mandé para ver, porque muchas veces pasa que uno arma algo y lo mira y que no se da cuenta de lo que está pasando o de cuál es el error, y bueno, lo pasé, me lo corrigieron y quedó este formato que bueno, más o menos a medida que lo vamos usando les vamos encontrando cosas, ¿no? Como pasa siempre. Pero sí se puede ir armando un formato de qué tiene que estar prioritariamente, tanto como el número de pacientes, las cosas básicas. Sí, que lo que le sirva a... Sí. Lo que le sirva a GB, yo creo que tú le podrías preguntar, porque él para hacer esa trazabilidad necesita el global burden del país, necesita las coberturas de ciertas cosas y el estado en que se encuentra en relación al cumplimiento, digamos, de las normativas. ¿Qué distancia tiene? O sea, las brechas. Eso es como lo que ellos, no tanta información epidemiológica, que es muy bonita y todo, pero sino algunas cosas que te sirvan para poner a los países en una posición, digamos, con respecto a la meta. Está muy lejos, está muy cerca, porque no va a ser la misma meta para todos. No puede comprometerse, obviamente, y eso es lo que conversamos allá en Lima, cuando estuvimos, ¿cierto? Que
era lo que se pretendía. ¿Ah? Perfecto. Yo creo que eso es un consolidado muy concreto de pocas cosas, pero que no es de un año, sino que al menos es un quinquenio para evitar esto del COVID, porque si presentamos los últimos datos están deformados y después nos encontramos con otra realidad. Entonces hay que hacer como una trazabilidad, ¿cierto? A lo mejor uno pudiera decir 10 años, pero quizás los otros países sí deben tener esos datos. Pero obviamente que no van a haber datos de tan largo, ¿cierto? Para procesos más cortos, como cambios que ha hecho la OMS 2019, 2020, no van a estar reflejados atrás. Pero sí pueden mostrar tendencias o brechas o cosas que por lo demás él las calcula, pues nosotros le damos los datos crudos nomás. Perfecto. Necesita Está interesante, me poblaciones, voy a poner en eso, para que todos los que presenten de los diferentes países puedan brindar esos datos, ¿no? Sí, Vamos y a así él tratar pueda de... sacar en los datos el consolidado total, porque es diferente, digamos, poner una letalidad, ¿cierto? Ahí sin contrastar qué significa eso, a lo mejor ese mismo 5% que da un país, ¿cierto? Y otro da 10%, y en caso estos son 1000 y en el otro son 10. Entonces, ahí es donde no tenemos que confundirnos. ¿Ah? Cierto, sí. Voy a hablar con cada uno de los que presentan a ver si podemos ponernos de acuerdo en los datos, ¿sí? Que vamos a presentar. Espero que se pueda, pero sí, yo creo que sí tenemos tiempo. El tema es comunicarnos todos y que nos respondamos todos, pero bueno, sí, está interesante. Así Pero son que... cosas poquitas que pide la OMS, por ejemplo, ¿qué porcentaje de pacientes se hacen el test del VIH? Por ejemplo, ¿viste? Eso es de cobertura. ¿Ah? ¿Cuánto la cobertura del estudio de contacto? ¿Cuánto es la proporción de casos encontrados entre los contactos? ¿Cuántos terminan la profilaxis? Eso es difícil porque con los que estuve Es hablando que no todos hacen estudios. el país que no tiene que poner que no hace y tiene que empezar a hacerlo, porque eso es lo que es la meta que se pone ahora, o sea, es hacer el manejo de la familia, la comunidad, encontrar los casos y luego la terapia de TBC latente para eliminar esos bolsones de infección que van a haber en el futuro, y algunos muy a corto plazo, a 2 años, ¿cierto? El 50% mencionaste la otra vez. Entonces, es importante la intervención intradomiciliaria y esos datos tienen que estar ahí. Si no lo hace el país, que lo va a incorporar. O sea, ese sería un compromiso del país, po. Si no lo tiene, tiene que hacerlo. Si no es una prueba que te va a ir mal porque no ha hecho eso, no. Rectifica y dice, voy a tener que hacerlo. ¿Ah? Para unificar todo, sobre todo porque hay una migración interna dentro del continente, si eso es lo que estamos pasando. Y ahí hay un problema de resistencia, entonces todos tenemos que tener esa información, porque si le vamos a usar un tratamiento en un país y después se va al otro y no tiene esas drogas y queda el escoba, viéndolo como quiere hablar, porque quiere que cierto una cosa homogénea para el continente. Eso estaría excelente, es una de las grandes metas que hay en ALAT, pero así que sí, voy a hablar con cada uno de los ponentes de la situación del país como para ver si hacemos una presentación homogénea, y me parece que va a estar bueno y que es súper interesante, obviamente, ¿sí? Y ver cuántos países podemos incorporar el seguimiento de los pacientes con infección, ¿sí? El seguimiento de los pacientes, ver quién hace manejo de contactos, que eso hay muchos países que yo estuve viendo que no lo hacen, nosotros no lo hacemos, y es sumamente importante, ¿sí? Así que vamos a hablar a ver si lo podemos presentar este año. Bueno,
Dada la hora, ya son 8:13 acá, 20:13 en Buenos Aires. Ustedes me parece que están un poquito más tempranito. Y bueno, vamos a dar por finalizada. Yo la verdad que tenía miedo, 6 de enero, que haya gente, pero bueno, fuimos pocos, somos 11, pero estuvo muy lindo. Muchas gracias, Fernanda, por la presentación. Tuvimos algunas dificultades con el audio, pero bueno, lo tuve que presentar yo. Espero haberlo hecho mínimamente bien, porque lo tuyo estaba espectacular. Así que, bueno, nos vemos el primer viernes de febrero y vemos si ya nos pudimos contactar y resolver todo el tema de este congreso, ¿sí? De agosto. Así que nos estamos viendo pronto, que empiecen un lindo año, que tengan un lindo año y seguiremos trabajando en pos de la tuberculosis. Chau, chau. Nos vemos. Gracias por estar a todos. Feliz año, feliz año. Feliz año a todos. Diana, chau Ivonne, Carol, doctor Peña, Burke Viale, María del Rosario.